Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos estudiando en la Biblia acerca del pacto de Dios con Abraham. Vamos a continuar en ese mismo estudio ahora en el capítulo 17 del libro de Génesis y vamos a leer aquí el versículo 1. Pero antes de leer, vamos a señalar lo siguiente. Para este momento, en lo que se está tratando en Génesis 17, ya Abraham había tenido la experiencia de tener a Agar como, como esposa, como mujer, y con ella Abraham había tenido un hijo. No es esa la historia que estamos tratando ahora, pero ya a esta altura Abraham había hecho esto. Y esto significaba que Abraham y Sara habían desconfiado de Dios, habían pensado que ya Dios no le iba a dar una descendencia como Dios le había prometido. Por eso, como que ya Abraham tenía 99 años, Sara era 10 años menor que Abraham y a esa edad ya no se tenían hijos, pues eh, la fe de Abraham y Sara habían flaqueado, por eso habían tenido a Agar y había tenido a Ismael. Y aquí, con ese trasfondo, con ese fallo de Abraham de ayudar a Dios en su promesa, vamos a decir así, y tener un hijo pero que no estaba de acuerdo con la promesa que Dios había hecho, entonces Dios se le aparece a Abraham y dice lo siguiente. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta expresión, yo soy el Dios Todopoderoso, Dios la utiliza para que Abraham supiera, que entendiera que para Dios no hay nada que sea imposible, que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Por lo tanto, si Dios prometió algo, hay que confiar en Dios porque Dios es todopoderoso. Y entonces dice al final del texto, anda delante de mí y sé perfecto. Esta expresión, anda delante de mí y sé perfecto, también tiene un significado que debemos entender. No es que Abraham iba siguiendo a Dios detrás de Dios como el que va caminando a las espaldas de alguien. Si uno va caminando a espaldas de alguien siguiendo a esa persona no lo puede ver a uno. Dios puede ver todo, pero no estamos hablando ahora de Dios, sino en el sentido de la palabra. No es lo mismo sígueme a la espalda, no te veo, humanamente hablando, es decir, camina delante de mí. Quiere decir que Dios le dijo a Abraham, debes caminar delante de mí a mi vista. Todo lo que tú vas a hacer, debes hacerlo para que yo lo vea. Debes tener el cuidado de hacer las cosas como yo digo y andar en mi camino, pero delante de mí. Yo te estoy observando, yo te estoy guiando, porque Dios iba a hablar otra vez del pacto con Abraham y Abraham debía seguir las instrucciones que Dios le estaba presentando.
Dice en el versículo 2: y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Este texto está diciendo: y confirmaré mi pacto contigo. Significa que este pacto que estamos tratando aquí, si Dios dice confirmaré, entonces está hablando del pacto que anteriormente había hecho, que ya estudiamos en el tema anterior. Dios confirma ese pacto, pero también lo completa, lo agranda, enseña otras cosas más que debe ser. Y aquí Dios le está diciendo otra vez a Abraham: te multiplicaré en gran manera. Decirle a una persona con 99 años, con su esposa con 89 años, que va a tener una descendencia inmensa, grande, una gran multitud de personas como descendientes, humanamente hablando, eso es imposible. Pero cuando Dios hace un pacto es porque Dios lo cumple. Y es Dios el que está haciendo el pacto con Abraham. Lo está llamando y le está diciendo: no es Abraham el que está llamando a Dios para que haga un pacto con él, es Dios el que está llamando a Abraham, como siempre ha hecho. Dios es el que busca al hombre para que el hombre esté en el camino de la vida. Dice el versículo 3: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo, es la adoración de Abraham a Dios. Dios le dijo: este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Ya no padre de individuos, sino padre de muchas naciones. Esa fue la promesa de Dios. Abraham debía creer en lo que Dios estaba haciendo, porque este pacto con Dios, Dios le repite y le señala a Abraham no solamente que va a tener una descendencia numerosa, sino que será padre de muchas naciones. Y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. Abraham significa padre de multitudes. Para las personas que vivían en los tiempos de Abraham en estos lugares y en la Biblia, el nombre tiene un significado grande. Cuando Dios cambia el nombre de algo, es y le pone otro nombre, es que está trayendo cosas adicionales sobre la vida de esa persona. Y en este caso, Dios le vuelve a ratificar a Abraham, y ahora no sería su nombre Abraham, sino Abraham. Y si eso significaba multitud, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Y sigue diciendo: te multiplicaré mucho en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Así que Dios abunda más en esa promesa que le había dado, en ese pacto que le había dado, que iba a tener una descendencia. Versículo 7 dice: concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Aquí Dios le está diciendo a Abraham que el pacto que está haciendo en este momento no era solamente con él. El pacto que estaba haciendo, además de él, contemplaba a sus descendientes, las personas que venían de su linaje, que vendrían de un hijo que Dios le iba a dar a esta fecha, a esta edad. Dios le estaba diciendo a Abraham que ese
ese pacto que estaba haciendo era un pacto de alianza perpetua, de que Dios será su Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. En este pacto está señalado en una forma bien establecida que Dios hace el pacto con Abraham. Abraham recibe las bendiciones que Dios le da, pero Abraham debía tener a Dios como su Dios. Abraham debía seguir reconociendo a Dios como su Dios. Por lo tanto, eso significa que Abraham debía adorar a Dios. En este texto que hemos leído y que hemos señalado estas cosas y estos textos que ya hemos presentado, vamos a seguir estudiando, pero después volveremos acá porque hay otras cosas que quiero enseñarles. Así que seguimos con el versículo 8, pero después volvemos a ver el versículo 7. Dice el 8, y te daré a ti y a tus descendientes después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en herencia eterna, y seré el Dios de ellos. Estas declaraciones en herencia eterna, perpetuo, no significa que va a ser por los siglos de la eternidad, porque eso cambia. Iba a ser perpetua mientras que Dios fuera el Dios de ellos y ellos fueran los seguidores de Dios. Pero cuando el plan de la redención se cumpla, ya esto cambia, porque ya se logra la redención del hombre. Pero lo que sí está diciendo es que Dios es Dios de todos sus hijos, de todos sus seguidores. Y nosotros, los seguidores de Dios, debemos tener a Dios como nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo y eso permanecerá siempre. En el versículo 9 dice, Dios siguió diciendo a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que hago contigo y tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidaréis a todo varón entre vosotros. Aquí se presenta, no se presentó en el tema que vimos ayer en el pacto de Dios con Abraham, pero aquí, en este pacto, se presenta algo que Abraham debía de hacer. Debía circuncidarse él y todos los hombres que estaban con él. Debían circuncidarse y aquí pone Dios, le pone a Abraham la forma, la ley que debía seguirse para esta circuncisión. Quiero aclarar algo con respecto a la circuncisión. La circuncisión es cortar el prepucio de el órgano masculino, se corta el prepucio. Eso es la circuncisión, cortar el prepucio. Eso no simboliza el bautizo, porque muchos creyentes dicen que la circuncisión era la señal de pertenecer al pueblo de Dios y eso es cierto. Y que eso simboliza el bautismo porque cuando una persona
se bautiza, es que comienza a formar parte de la iglesia de Dios, a formar parte del pueblo de Dios. Cuando Dios le da a Abraham la circuncisión, le está diciendo que esto es una señal física de que esa persona pertenece a la descendencia de Abraham. Después significaría que esa persona era un seguidor de Dios, era parte del pueblo de Dios, aunque los descendientes de Abraham se iban a bautizar y no tenían que ser exactamente los judíos, sino todos los que salieran de Adán, de Abraham. Por eso Ismael fue circuncidado junto con Abraham cuando tenía Ismael 13 años. Pero, repito, la circuncisión no es símbolo o se compara con el bautismo por la siguiente razón. No se circuncidaban a las mujeres, solo se circuncidaban a los hombres. Todo descendiente de Abraham tenía que estar circuncidado, era el pacto que Dios estaba haciendo, pero las mujeres no se circuncidaban. En la iglesia de Dios, el bautismo, si estuviera representado por la circuncisión, sería solamente para los hombres, pero en la iglesia de Dios hay hasta más mujeres que hombres, porque así sucede en las congregaciones cristianas y ha sido siempre con Jesús mismo cuando estaba en la tierra, aunque tuvo 12 apóstoles que le siguieron. Hasta en la misma cruz y en la resurrección de Jesús había más mujeres que hombres. Por lo tanto, la circuncisión es símbolo de que esa persona pertenece al linaje, a la descendencia de Abraham. Hasta aquí llegamos con este tema, que vamos a continuarlo en el próximo. Si crees que el tema este puede ayudar a alguien, compártelo y nos vemos en nuestro próximo tema.